Capítulo 4. Día 17, parte 3. Voluntad contra deber. Jamás pensé que una retirada sería algo tan agonizante. Una vez estuvimos lo suficientemente lejos de las explosiones de nuestra propia artillería, nos reunimos con el resto de las reservas. O al menos, lo que quedaban de ellas. Mis predicciones fueron demasiado acertadas para mi gusto, y tal como pensé, todo el frente izquierdo había caído incluso antes que nosotros lo supiéramos. Y como si fuesen fichas de dominó, cayendo una tras la otra, nuestras fuerzas fueron obligadas a replegarse de forma escalonada. Ahora, marchábamos de regreso a la ciudad. Una colosal columna de derrotados, que era incapaz de alzar la mirada. Ya fuese por orgullo, o por miedo. El barro se pegaba a nuestras botas. Las últimas gotas de lluvia caían sobre nuestras cabezas, mientras las nubes de tormenta cesaban su insaciable castigo sobre nosotros. Pero ninguno de los soles estaba dispuesto a asomarse para mirar el funesto panorama. Lo único que escuchábamos eran nuestras suelas encallarse en el barro y las decenas de plegarias al emperador por todo el regimiento. Como comisario, mi deber era callar sus voces, pero no creo que nadie fuese capaz de tal acto de impotencia. Al menos, no de mi parte. Ellos lo necesitaban. Yo lo necesitaba. Necesitaba escuchar sus plegarias, mientras las repetía en mi interior. Lo único que mantenía nuestros cuerpos moribundos y cansados en movimiento era nuestra fe y la esperanza que la sagrada luz del emperador iluminara nuestro futuro. Marchábamos hacia la ciudad. Un último intento desesperado por defender lo que quedaba de la gloria de Cantus. Sin embargo, el simple hecho que debíamos defender con todos nuestro ser, el último bastión que resguardaba nuestros hogares, nos aterraba. Y a mí más que a nadie, junto a los oficiales que medianamente teníamos algo de conocimiento. La ciudad capital de Cantus no estaba preparada para una defensa de esta índole. Tantos siglos de paz había convertido el planeta en un remanso de aparente estabilidad. Las baterías antiaéreas disponibles fueron reemplazadas 6 generaciones antes que yo naciera, y estaba seguro que se atascarían tras varios disparos. Incluso tenía la sensación que no tendríamos munición suficiente para un combate prolongado. Sin embargo, nada era tan aterrador como el hecho que la ciudad ni siquiera poseía un muro defensivo. La zona del centro sí lo tenía. El primer muro que se construyó cuando recién se comenzó a colonizar el planeta. Pero desde entonces la ciudad solo ha crecido más y más, y estoy seguro que la zona antigua no era capaz de resguardar ni el 10% de la población total. Estábamos indefensos, y más teniendo que replegar las fuerzas que nos quedaban por todo el perímetro alrededor de la ciudad. Solo podía rezar para tener el tiempo suficiente para, al menos, cavar una trinchera de 1 metro de profundidad. Mas, mis pensamientos en ese momento fueron interrumpidos, cuando una marcha ecuánime comenzó a resonar en nuestras cercanías. Yo me encontraba en el centro del grupo, y realmente no podía ver qué estaba pasando, pero mi curiosidad era demasiado grande para ignorarla. Y no fui el único. Poco a poco, me fui moviendo hacia la izquierda de la masiva columna que se retiraba. Recuerdo como muchos me miraban pensando que estaba mal de la cabeza, pero eso no me detuvo. Y solo cuando alcancé el extremo de la formación, pude verlos. Y la impresión que me causaron, jamás podré olvidarla. Cientos de miles de soldados de los Corps de Krieg marchaban al unísono en dirección opuesta a la nuestra. A pesar del fango. A pesar del cansancio. Sus suelas caían todas al mismo instante, y su formación era milimétricamente perfecta. Un nivel de marcialidad que creo que jamás sería capaz de ver en otro regimiento del Astra Militarum. Verlos era glorioso. En esos 5 días de espera jamás había estado tan cerca de ese regimiento, y ahora marchaban a nuestro lado, a apenas 2 metros de nosotros. Todos mirando al frente. Todos ignorando las explosiones a nuestras espaldas. Todos en fila. Listos para abrazar una muerte segura. ¿Qué están haciendo? ¿Acaso están locos? Comentó Mason, quien me había seguido sin que me diera cuenta. Y no fue el único. Son la guardia de Krieg. Ellos no se retirarán. Nunca lo hacen. Le respondió Krosta, quien se mostraba igual de preocupada que yo. ¿Piensan atacar a los orcos ellos solos? Eso es una locura. Sí. Lo es. Y por eso son tan temidos. Las palabras de ambos retumbaron en mi mente. ¿Acaso valía la pena una ofensiva tan precipitada? A mis ojos, carecía completamente de sentido. A no ser que su propósito fuese conseguirnos todo el tiempo posible, para que fuéramos capaces de llegar a la ciudad. Una idea que me perseguiría por el resto de nuestra travesía. La división de Krieg finalmente pasó a nuestro lado. Miles de soldados de infantería, caballería, algunos tanques y unidades pesadas.
Nada que les diera una verdadera ventaja sobre la imbatible masa de pieles verdes, que yo había visto con mis propios ojos. Ya habíamos dejado atrás a las piezas de artillería del regimiento, y solo podíamos escuchar el retumbar de los cañonazos en la distancia. Para este punto, ya estábamos más cerca de la ciudad que del frente, cuando mis pies dejaron de moverse. Lo que sentí en ese momento era indescriptible. Algo que me llamaba. Ni siquiera soy capaz de expresarlo con palabras. Y tuvo que ser el propio Mason, llamándome preocupado, quien me hizo reaccionar, cuando me di cuenta que las miles de miradas a mi alrededor se enfocaban sobre mi figura. Algunos, miembros de la Guardia Imperial que me miraban con confusión. Otros, ciudadanos de Cantus que no podían esconder el miedo en sus rostros. Yo tuve que tomarme mi tiempo para procesar ese calor que inundaba mi pecho, así como la idea que rondaba en mi cabeza. Una idea que aplacaría de inmediato, estando en pleno uso de mis facultades. Pero en ese preciso momento, había algo más que me obligaba a hacer lo contrario. Debemos volver. Aún recuerdo las expresiones impactadas que se posaron sobre mí. Miles de ojos que me miraban asustados y confundidos. Tanto como yo mismo lo estaba, incapaz de poder explicarme lo errático de mi pensar. Y aún así, estaba totalmente convencido de ello. Comisario. ¿Acaso se ha vuelto loco? La voz de Mason intentó reponerme en mis cabales. No sé en qué está pensando, comisario. Pero no es nada prudente. Crosta se sumó a la negativa. Yo no podía ser más consciente de sus palabras. Por supuesto que lo era. Y por supuesto que me sentía tan asustado, como los miles que estaban a mi alrededor. Yo quería estar en casa ahora mismo, como cada uno de ellos quería. Quería poder comer algo decente después de estos 7 días de tormento, como cada uno de ellos quería. Quería estar con mi familia, como cada uno de ellos quería. Pero... mi voz estaba ansiosa por expresar otra cosa. No estoy loco. Y no he perdido la cordura. Soy consciente de lo estúpidos que suenan mis pensamientos ahora mismo, pero no puedo simplemente ignorarlos. La ciudad no está preparada para un asalto orco de esta escala. No importa cuántos de nosotros seamos, no seremos capaces de detenerlos. Basta con que un simple grupo rompa una parte de nuestras defensas, para que todo esté perdido. Por tal motivo, no podemos dejar que se acerquen. Por puro instinto me di la vuelta, y los primeros 5 pasos me encaminaron hacia la retaguardia, donde cada vez más y más rostros asustados se unían a los que ya estaban mirando y juzgando mis acciones. Yo me detuve, como un último acto de sensatez. Algo involuntario, que me hizo replantearme la estupidez que estaba a punto de cometer. Pero al final, dejé que mi boca hablara con mi corazón. Y no con mi mente. Yo sé que no somos capaces de derrotar a los pieles verdes. Sentí la misma impotencia que todos aquí presentes. Yo también disparé a sus filas, y también sentí la desesperación de mis esfuerzos en vano. Sé también que los esfuerzos de un mísero humano no serán nada en comparación, pero no puedo rendirme tan fácilmente. No puedo. Atrás de nosotros está ese regimiento de Krieg, luchando por nosotros. Son extraños en nuestras tierras, pero son ellos los que están derramando sangre en nuestra causa. Son ellos los que se mantienen firme, cuando nosotros mismos ya hemos admitido la derrota. Mis palabras fueron mucho más fuertes de lo que pensaba. Tanto, que hasta yo mismo sentí la depresión sobre mis hombros, sabiendo lo que estaba por ocurrir. Jamás había sentido tal temor por la muerte, y mis manos y frente sudaban como jamás lo habían hecho. Pero me negaba a rendirme tan fácilmente, aun cuando los miles de rostros a mi alrededor ya lo habían hecho. Han pasado 7 días desde que se confirmó el contacto de esta flota orca. Con algo de suerte y la voluntad del emperador, los refuerzos deberían llegar en 36 horas, tal vez menos. Si luchamos, si damos lo poco que nos queda, es posible que puedan llegar a tiempo antes que los orcos alcancen la ciudad. Pero cuando el regimiento de Krieg caiga, ya no habrá nada que podamos hacer para detenerlos. ¿Acaso te escuchas a ti mismo? Lo que vas a hacer es una desobediencia directa a las órdenes, comisario. Esta vez, fue la voz de Murphy la que intentó hacerme recapacitar. Una voz fuerte y sentenciante. El capitán no tenía pelos en la lengua, y solo escuchar la palabra traición fue suficiente para que muchos se estremecieran. Yo incluido. Estaba asustado, y no creo que haya sido capaz de disimularlo. Me di la vuelta lentamente, para mirarlo a los ojos. Ojos que no mostraban compasión ninguna. Solo una frialdad innata. No como los de Crosta o los de Mason, que no sabía definir si estaban preocupados por mi estabilidad mental, o por el peso de mis palabras. Y sin siquiera pensarlo, una pequeña risa involuntaria escapó de mi control. Lo sé, capitán.
Y mis manos tiemblan de solo pensarlo. Siendo yo mismo quien debería llamar al orden y la disciplina, pero haciendo todo lo contrario. ¡Qué irónico! Pero no puedo ignorarme a mí mismo. No se preocupe, Capitán Murphy. Si la gracia del emperador quiere que regrese con vida de esta campaña, ¿afrontaré las consecuencias de mis actos? Aunque la verdad, dudo mucho que eso fuese siquiera posible. Y así, me di la vuelta una vez más y encaré mi camino, cuestionándome a mí mismo lo estúpido de mi decisión, pero no arrepentido por ello. Me abrí paso entre las formaciones que nos seguían, incapaz de mirar a los cientos de rostros que me seguían con la mirada. Todos, ignorante de lo que había pasado, pues estaban demasiado lejos para escucharme. Estaba solo. Y mi rifle era mi única compañía. Cuando llegué al final de la formación, se reveló ante mí, ese páramo desolado lleno de barro, y los cientos de fogonazos de la artillería distante de Krie. La imagen era desgarradora, y realmente me tentaba a darme vuelta y recapacitar sobre mi imprudencia, pero ya había tomado una decisión. Una que seguí, incluso con las dudas que sacudían mi cabeza. Lo que no esperaba, era que alguien estuviese tan loco para seguirme. Mucho menos, miles de ellos. Debo admitir que esto no es nada sensato. Fue la voz del propio Murphy quien me obligó a darme vuelta, solo para mirar con asombro cómo, tanto él, como Crosta, Mason, y miles de soldados de la reserva, y civiles de Cantus se sumaban a mi descabellada idea. Yo no lo había pensado hasta el momento en que estoy escribiendo estas palabras, pero en ese momento, yo era la máxima autoridad militar del mundo de Cantus. Y muchos confiaban en mí para protegerlos. Mis ojos se posaron en cuantas caras fue posible. Podía notar el miedo colectivo, el desconcierto. Podía notarlo, porque yo estaba tan asustado como ellos. Y estoy seguro que cada combatiente frente a mí lo sabía. Fue tanta la presión, que no pude evitar una risa de nerviosismo. Un último acto de cordura, antes de aceptar la ayuda de todos, y regresar al frente. A donde quiera que la luz del emperador nos guiara.